Bienvenido a nuestro repaso de la lección número 13 de la Escuela Sabática para el 28 de marzo del 2020, titulado Del polvo a las estrellas. El texto clave lo encontramos en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Tres temas de la lección de esta semana merecen especial atención porque en estos tres aspectos los adventistas del séptimo día tienen un enfoque distinto. El papel de la naturaleza de Miguel, la naturaleza específica de la resurrección y las profecías del tiempo en Daniel 12. El libro de Daniel empieza con Nabucodonosor, que invade Judea y se lleva cautivos a Babilonia. En contraste, el libro de Daniel concluye con Miguel, que se levanta para liberar al pueblo de Dios de la Babilonia del tiempo del fin. Es decir, como se muestra a lo largo de Daniel, justo al final, Dios resuelve todo en beneficio de su pueblo. Como también hemos visto, Daniel y sus compañeros se mantienen fieles a Dios y muestran una sabiduría incomparable en medio de las pruebas y desafíos del exilio. Del mismo modo, al enfrentar tribulaciones, el pueblo de Dios del tiempo del fin también se mantendrá fiel, especialmente durante el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Como Daniel y sus amigos en Babilonia mostrarán sabiduría y entendimiento, no solo experimentarán la sabiduría como una virtud personal, además, se comprometerán como consecuencia de esa sabiduría a guiar a otros hacia la justicia. Algunos morirán o serán ejecutados y por lo tanto volverán al polvo, pero resucitarán para la eternidad. Sobre Miguel, nuestro príncipe. Cada capítulo de Daniel hasta ahora ha comenzado mencionando al gobernante de una nación pagana. Daniel 12 también comienza con un gobernante, pero, a diferencia de los demás capítulos, el gobernante es un príncipe divino que se levanta para liberar al pueblo de Dios de las manos de sus enemigos. Como percibimos en nuestro estudio de Daniel 10, Miguel es el mismo ser celestial y poderoso que se presenta ante Daniel en el río Tigris. Allí emerge como el representante celestial del pueblo de Dios. También aparece en otras partes de Daniel como un hijo de hombre, en Daniel 7, el príncipe de los ejércitos, en Daniel 8, y el Mesías príncipe, en Daniel 9. Por ende, Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, no debe ser otro que Jesús mismo. Es importante tomar nota del momento de la intervención de Miguel, según Daniel 12:1, ocurre en aquel tiempo. Esta expresión se refiere al tiempo que acabamos de mencionar en Daniel 11:40 al 45. Este es el periodo que se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección en el tiempo del fin, Daniel 12:2. Se pueden inferir dos aspectos importantes de la obra de Miguel a partir del verbo levantarse, utilizado en Daniel 12:1 para describir su acción. En primer lugar, el verbo levantarse nos recuerda el auge de los reyes para conquistar y gobernar. El verbo también tiene una connotación militar. Básicamente, muestra que Miguel actúa como un líder mundial militar que protege a su pueblo y lo conduce de una manera especial durante las últimas etapas del gran conflicto. En segundo lugar, el verbo levantarse también indica un escenario de juicio. Miguel se levanta para actuar como abogado en el tribunal celestial. Como un hijo de hombre, comparece ante el anciano de días en representación del pueblo de Dios durante el juicio investigador. Por eso, el hecho de que Miguel se levante o se ponga de pie nos recuerda los aspectos militares y judiciales de su obra. En otras palabras, él está investigando con el poder para derrotar a los enemigos de Dios y con la autoridad para representar al pueblo de Dios en el tribunal celestial. Con respecto a los escritos en el libro, el momento de la intervención de Miguel también se describe como un tiempo de angustia sin precedentes. Esto corresponde al momento en que el Espíritu de Dios se retirará de la humanidad rebelde
Entonces las 7 últimas plagas se derramarán sobre la Babilonia del tiempo del fin, como expresiones de la ira de Dios sobre las naciones, y los poderes de las tinieblas se desatarán sobre el mundo. Elena de White, al escribir acerca de este tiempo, señala que entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, cuando los elementos de contención se soltarán, el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Conflicto de los siglos, página 600. Pero el pueblo de Dios será librado durante este tiempo terrible, porque en el juicio investigador llevado a cabo en el tribunal celestial, Jesús, el sumo sacerdote celestial, los vindicó, y sus nombres están escritos en el libro. Para entender el significado de este libro, debemos tener presente que la Biblia menciona 2 tipos de libros celestiales. Uno contiene los nombres de quienes pertenecen al Señor y a veces se lo llama el libro de la vida. Además del libro de la vida, las Escrituras mencionan libros que contienen los registros de las obras humanas. Estos son los libros utilizados en el tribunal celestial para determinar el compromiso de cada persona con el Señor. Estos son los registros celestiales, bases de datos que contienen el nombre y las obras de cada ser humano. Algunos desaprueban la idea de que su nombre y especialmente sus obras estén escritas en el cielo, pero una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros nombres pasan a los libros de la vida y nuestras malas acciones se borran en el juicio. Este registro celestial brinda pruebas judiciales a todo el universo de que pertenecemos a Jesús y que por lo tanto tenemos el derecho de estar protegidos durante el tiempo de angustia. La resurrección. Probablemente Daniel sea quien hace la referencia más explícita en el Antiguo Testamento a la resurrección venidera. Y al reflexionar sobre este pasaje podemos conocer algunas verdades muy importantes. En primer lugar, como lo indica la metáfora de los que duermen, no hay ningún alma inmortal que habite el cuerpo humano. Los seres humanos son una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Al morir, la persona deja de existir y permanece inconsciente hasta la resurrección. En segundo lugar, el pasaje apunta a la resurrección venidera como una reversión de lo que sucede como consecuencia del pecado. De hecho, la expresión traducida como polvo de la tierra en el idioma original de Daniel 12:2 dice tierra de polvo. Esta secuencia de palabras inusual remite a Génesis 3:19. El otro pasaje bíblico donde la palabra tierra precede a la palabra polvo. Esto significa que la declaración de muerte que tuvo lugar en la caída de Adán se revertirá y la muerte ya no prevalecerá. Como dice Pablo, sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. La muerte arruina y acaba con todo aquí, pero se nos ofrece la promesa de que la muerte no tiene la última palabra para los creyentes fieles. La muerte es un enemigo vencido. Cuando Cristo rompió las cadenas de la muerte y salió resucitado de la tumba, asestó el golpe fatal a la muerte. Ahora podemos mirar por encima de la realidad temporal de la muerte a la realidad suprema de la vida que recibimos en Dios en Cristo. Debido a que Miguel se levantará, aquellos que le pertenecen también se levantarán de la tierra, del polvo, para brillar como las estrellas eternamente y para siempre. El libro sellado. Al final de la última parte del libro, en Daniel 10:1 y 12:4, el profeta recibe la orden de sellar el rollo hasta el tiempo del fin. En el mismo momento, el ángel predice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aunque algunos estudiosos de Daniel han tomado estas palabras como una predicción del progreso científico que también podría incluirse en el significado, el contexto parece indicar que correr de aquí para allá se refiere a buscar en el libro de Daniel mismo.
De hecho, al mirar hacia atrás en la historia, notamos que Daniel fue una pieza oscura de la literatura durante siglos. Quizás en algunos lugares lo hayan conocido y estudiado, pero algunas de sus enseñanzas y profecías clave continuaron siendo misteriosas. Por ejemplo, los mensajes proféticos relacionados con la purificación del santuario celestial, el juicio, la identidad y la obra del cuerno pequeño. Al igual que el marco temporal relacionado con estas profecías, distaban de ser claros. Pero, a partir de la Reforma Protestante, cada vez más gente empezó a estudiar el libro de Daniel. Sin embargo, recién en el tiempo del fin, el libro finalmente se abrió y su contenido se dio a conocer de manera más completa. Como lo señala Elena de White, desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. El conocimiento de las profecías se ha incrementado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano, como lo aclara el Conflicto de los Siglos, página 356. Al final del siglo XVIII y a comienzo del XIX se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo y muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Numerosos expositores en Inglaterra, José Wolf en Medio Oriente, Manuel Acunza en América del Sur y Guillermo Miller en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías, basándose en su estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida estaba próxima. Hoy, esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsora de un movimiento mundial. El tiempo de espera. Curiosamente, esta escena final tiene lugar al lado del río, o el Tigris, lugar de la última gran visión de Daniel. Sin embargo, la palabra empleada aquí no es la palabra hebrea común para río, sino el término Yeor, que generalmente designa el río Nilo. Esto nos recuerda el Éxodo y muestra que, así como el Señor redimió a Israel de Egipto, redimirá a su pueblo del tiempo del fin. Se dan 3 calendarios proféticos. El primero, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Responde a la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Las maravillas se refieren a las cosas descritas en la visión de Daniel 11, que son una elaboración de Daniel 7 y 8. Más específicamente, este periodo se mencionó en Daniel 7:25 y más adelante en Apocalipsis 11, 14 y 13. También corresponde a los años 1260 de la supremacía papal, que se extendió desde 538 hasta 1798 después de Cristo. Y Daniel 11:2 al 35 se refiere a la misma persecución sin mencionar su duración. Los otros 2 periodos, 1290 y 1335 días, responden a la pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? Que el mismo Daniel le hizo al varón vestido de lino, y ambos periodos comenzaron con la eliminación del continuo sacrificio y el establecimiento de la abominación desoladora. De la lección sobre Daniel 8, aprendimos que el continuo sacrificio se refiere a la intercesión continua de Cristo, que fue reemplazada por un sistema de adoración falso. Por lo tanto, este periodo profético debería comenzar en el año 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convirtió a la fe católica. Este importante acontecimiento allanó el camino para la unión entre la Iglesia y el Estado, que prevaleció a lo largo de la Edad Media. Por lo tanto, los 1290 días terminaron en 1798, cuando el Papa del momento fue arrestado bajo la autoridad del emperador francés Napoleón, y los 1335 días, el último periodo profético mencionado en Daniel, terminaron en 1843. Este fue el tiempo del movimiento milerita y del estudio renovado de las profecías bíblicas. Fue un tiempo de espera y esperanza en la inminente venida de Jesús. Ahora recuerda, las profecías presentan una sucesión de eventos que llevan al comienzo del juicio. Esto es cierto, particularmente en el libro de Daniel.
pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días debía cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin, un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de esas profecías. No podía ser proclamado antes de que lleguésemos a ese tiempo, pero en el tiempo del fin, dice Jehová, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Dijo, ese día no puede venir sin que haya venido primero la apostasía. Y se ha revelado el hombre de pecado. Solo después de la gran apostasía y del largo periodo del reinado del hombre de pecado podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado el misterio de la iniquidad, el hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esa fecha se debía proclamar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Hemos llegado al final de nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. Pero, ¿cómo podemos este tema aplicarlo a nuestra vida? Dado que el Dios de Daniel es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de Dios, las promesas dadas a Daniel también son para nosotros. Miguel, es decir, Jesucristo, es nuestro representante en el santuario celestial. Él es el Dios viviente que dirige la historia y nos cuida. Por lo tanto, podemos vivir el presente y considerar el futuro con alegría y confianza. Yo soy Walter Vallejo. Hasta la próxima.